de los alumnos, ¿no? Sí, doctora. ¿Se escucha bien, no? Sí, sí se le escucha. Ya, ok. Entonces vamos a empezar la clase mientras se van uniendo los demás compañeros. Ya. El día de hoy vamos a hablar de atención prenatal, ¿no? Yo soy la doctora Jacqueline Shimabukuro Teruya, soy médico jefe del Servicio Quinto C de Urgencias Obstétricas del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Márquez. Primero definamos qué es la atención prenatal. Es la vigilancia y evaluación integral de la gestante realizado por un profesional de la salud que debe estar capacitado. Puede ser un médico general, puede ser una obstetriz, pero principalmente debería ser realizada por un médico ginecobstetra, con la finalidad de lograr el nacimiento de un recién nacido sano y de preservar la salud materna, ¿no? La idea de todo control prenatal es que tengamos un recién nacido sano, es conocer los factores de riesgo que puede tener la paciente y que de esta manera el binomio madre-niño sea feliz y recibamos a un bebé totalmente sano. Esa es la idea, ¿no? Pero no siempre se da esto, ¿no? Bueno, acá en plena pandemia, algunas cirugías realizadas en plena pandemia, ¿no? Como ustedes saben, el hospital ni ningún establecimiento de salud paró totalmente durante la pandemia, ¿no? Las características del control prenatal. Debe ser precoz o temprano. Apenas la paciente tenga la duda o tenga la sospecha de que pueda estar embarazada, ya debería iniciar su control prenatal, ¿no? Entonces debe ser lo más precoz posible y de preferencia que sea en el primer trimestre. Debe ser periódico o continuo. ¿Qué quiere decir? Que debe realizarse en una periodicidad. El control prenatal, lo establecido es que se realice una vez al mes hasta las 32 semanas. A partir de las 32 semanas, debe realizarse cada 2 semanas y a partir del último mes, o sea, a partir de las 36 semanas, el control debe ser semanal. Debe ser también un control prenatal, una atención completa e integral. Esto quiere decir que no solamente nos vamos a abocar a la parte obstétrica, que es lo más resaltante para nosotros, también tenemos que evaluar si el sistema respiratorio, de repente la piel de la paciente, ¿no? Para detectar casos de anemia, también el sistema cardiovascular, el sistema neurológico, sobre todo en la primera evaluación que se le hace a la paciente, ¿no? Para ver si tiene alguna comorbilidad que puede hacer que complique el embarazo. Debe ser extenso, de amplia cobertura. Entonces, la idea es que toda la mujer gestante debe pasar su control prenatal, ¿no? Debe tener su control prenatal. No se nos debería escapar ninguna gestante, pero hemos visto casos que hay mujeres que llegan recién a un establecimiento de salud para dar a luz, ¿no? Eso es lo que debemos evitar. Entonces, el control prenatal debe ser uno precoz o temprano, debe ser periódico, debe ser completo o integral y extenso o de amplia cobertura. Los objetivos del control prenatal es evaluar integralmente a la gestante y al feto. Identificar la presencia de signos de alarma o enfermedades asociadas que requieran un tratamiento especializado para la referencia oportuna, ¿no? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de esto? Haciendo un buen examen clínico y también preguntando a la paciente en cada control prenatal: señora, ¿cómo está? ¿Tiene alguna molestia? ¿Le duele la cabeza? ¿Ve lucecitas? ¿No? Buscar los signos de alarma. Prevenir, diagnosticar y tratar las complicaciones del embarazo, es otro de los objetivos del control prenatal. Preparar física y mentalmente a la gestante para el parto, así como el entorno familiar. Entonces, debemos tener un plan de parto
Las pacientes a veces preguntan, ¿no? Doctora, ¿voy a poder dar parto normal o voy a hacer por cesárea? ¿No? Y no es posible que ellas recién sepan si van a dar parto normal al final de todo el embarazo, ¿no? Ellas ya deberían saber más aproximadamente si va a ser por parto normal, por cesárea, y también hacer sus clases de psicoprofilaxis para llevar un buen control y para que tengan nociones de cómo va a ser el trabajo de parto, cómo va a ser el puerperio, etcétera, etcétera. Promover el apoyo familiar y social para el cuidado prenatal, promover la lactancia materna en la crianza del recién nacido, prevenir el tétanos neonatal, detectar el cáncer de cervix uterino, promover la salud reproductiva en la planificación familiar, promover una adecuada nutrición y prevenir o tratar la anemia, ¿no? En líneas generales, si ustedes ven los objetivos, es un manejo integral, ¿no? Que todo, nada se nos debe pasar en la gestante, desde su peso, desde su vacuna, desde qué va a hacer, cómo va a lactar, em, el Papá Nicolau también es importante, ¿no? Entonces es por eso importante hacer una buena historia clínica al inicio, en el primer control prenatal, y si es una paciente nueva para nosotros, tenemos la obligación de todas las veces preguntarle sus antecedentes, verificar sus exámenes, etcétera, etcétera. Evaluación prenatal inicial. Entonces, si es el primer control prenatal de la paciente, debemos, como ya mencionamos, hacer una buena historia clínica y toda evaluación debe tener esto, ¿no? Funciones vitales, ¿no? Estamos hablando de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura. Algo que también ahora utilizamos mucho es la saturación de oxígeno, la frecuencia respiratoria. También es muy importante que la paciente sepamos el peso inicial de la paciente, su talla. En el primer control prenatal también le vamos a pedir sus análisis prenatales, ¿no? Necesitamos un hemograma, una glucosa, un examen de orina o urocultivo. También necesitamos descartar enfermedades o infecciones de transmisión sexual, ¿no? Estamos hablando de HIV, VDRL, hepatitis B. Son exámenes que pedimos de rutina en el primer control prenatal. La evaluación ecográfica también es muy importante, ¿no? En el primer control debemos pedir para asegurarnos, uno, que sea un embarazo intrauterino y dos, para saber si es un embarazo múltiple o es un embarazo único. También debemos hacer el cálculo de la edad gestacional, ahora lo vamos a ver, y un examen pélvico para ver la evaluación de qué tipo de pelvis tiene la paciente. Definiciones importantes. Al hablar de control prenatal, primero tenemos que hablar de la fecha de última regla normal. Entonces, como ustedes saben, un punto básico para nosotros en la obstetricia es saber cuánto es la edad gestacional de la paciente. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es preguntar la fecha de última regla normal. Y hablamos de que una regla es normal cuando la paciente recuerda bien su menstruación, la cantidad y los días y todo en general, la cantidad, el aspecto es igual al de siempre. Y también no he estado usando ningún método anticonceptivo en los últimos 3 a 6 meses. Entonces ahí podemos decir que es una fecha de última regla confiable y normal. También otro término importante es cuánto dura el embarazo, ¿no? A veces no sabemos cuánto dura el embarazo. El embarazo dura máximo 42 semanas, máximo. Hablamos de un embarazo a término a partir de las 37 semanas, ¿no? Lo ideal es que nazca antes de las 40, 41 semanas, y mayor de 42 semanas ya es un embarazo post-término, ¿no? Una gestación a término a partir de las 37 semanas, una gestación pretérmino es entre las 20 a 22 hasta las 37 semanas.
y postérmino, como les mencionaba, mayor de 42 semanas. Otro punto importante es la definición de aborto. Para la OMS, el aborto es aquella gestación que termina antes de las 22 semanas o con un peso menor de 500 gramos. En cuanto a la fórmula estética, si lo recuerdan bien, en la primera tenemos la gesta, ¿no? El número de gestaciones de una paciente, la P de paridad. En la primera, el primer número dígito se refiere al número de partos a término, el segundo al número de partos pretérminos, el tercer dígito se refiere a los abortos, enfermedad molar y embarazos ectópicos, y el último es a los que viven, a los hijos que viven actualmente. Esa es la fórmula estética de una paciente. Ahora hablemos del cálculo de la fecha probable de parto, ¿no? Entonces, lo primero que cuando uno habla de obstetricia y en el primer diagnóstico que ustedes deben poner siempre en una historia es cuánto es la edad gestacional de una paciente y para ello tienen que estar seguros de cuándo es su fecha de última regla, su fecha probable de parto, o en todo caso, si la fecha de última regla no es exacta o no es confiable, nos guiamos de una fecha de última regla corregida con la primera ecografía en la cual se encuentre embrión o en la más temprana que tenga la paciente. Ya. Entonces, hablando del cálculo de la fecha probable de parto, hay varias reglas para calcular esta. La regla de Pinar, al último día de la menstruación se le agregan 10 días y se retrocede en 3 meses. A la regla de Wall, el primer día de la última menstruación se le agregan 10 días y se retrocede en 3 meses. Y la regla de Naegele, esta es la más importante y la que vamos a utilizar comúnmente. Al primer día de la última menstruación se le agregan o se le suman 7 días y se retroceden 3 meses. Entonces, recuérdenlo, porque esta va a ser pregunta fija de examen. Entonces, si tenemos una paciente cuya fecha de última regla fue el 5 de abril del 2022, ¿cuándo será su fecha probable de parto? Alguien, a ver, perdón. 12 de enero. Sí, sí, muy bien. 12 de enero del 2023, ¿no es cierto? Ya nació el segundo. Por ejemplo, si tenemos la fecha de última regla 13 de octubre del 2022, 20 de julio del 20 de julio de 2023. Ya, muy bien. Entonces, con la regla de Nageli es bastante sencillo. Hagan el cálculo, ¿no? O hacer sus cálculos de edad gestacional, ¿no? Con la fecha probable de parto y la edad gestacional. Bueno, acá algunos de los instrumentos que utilizamos, ¿no? En el control prenatal. Como les digo a mis alumnitos, ¿no? No es necesario que compren esta cinta, pero esta es la cinta de la OMS, es la cinta que utilizamos en el CRAC, ¿no? Y acá están las medidas en centímetros y nos ayuda, pero con cualquier centímetro también pueden realizar la medida, ¿no? La cosa es que el- lo hagan adecuadamente, ¿no? La técnica sea la adecuada. Y esto, primero deben ubicar la sínfisis del pubis, ¿no? Para ello deben protegerse un poco de las vellosidades o los vellos de la paciente y aplicar un poquito de presión sobre el hueso, sobre el pubis, ¿no? Cuando sientan el huesito, ahí ponen en centímetro, ¿no? Luego lo estiran a todo lo largo de la barriguita de la mamá
hasta el fondo uterino, ¿no? Si ven la manito del examinador, ¿no? Cómo pone el centímetro entre el dedo, entre los dedos, ¿no? Entre el dedo mayor e índice, ¿no? Esa es la técnica adecuada para realizar una medida, ¿no? Y la medida de la altura uterina va más o menos a partir de las 20 semanas, 20 centímetros, 20 semanas. Esto se cumple más o menos hasta las 32 semanas. Ya a partir de ahí sí ya no crece tanto la barriga o máximo llega a 36, ¿no? De centímetros, ¿no? Salvo que sea un embarazo gemelar o múltiple que ya tienen a veces medidas muy grandes, hasta 40 centímetros, ¿no? Pero más o menos se cumple las semanas con los centímetros a partir de las 20 hasta las 32 semanas. Entonces, si tiene 28 semanas, aproximadamente mide 28 centímetros, más o menos 2 centímetros. Es una forma simple de calcular también la edad gestacional cuando no contamos con fecha de última regla, no tenemos ecografía, la paciente no sabe cuándo se embarazó porque sangraba todo el tiempo, ¿no? Entonces esa es una de las formas, si no contamos, si estamos en un lugar alejado, que no hay ecógrafo y que la señora no sabe bien cuándo se embarazó, una forma de esto es medir con el centímetro y aproximadamente vamos a saber cuántas semanas tiene ese bebé. Acá más o menos las medidas, ¿no? De la altura uterina, la técnica adecuada para la medición, ¿no? Se presiona un poquito la sínfisis del pubis y se coloca entre los dedos la cinta métrica. Y también dentro de la tarjeta perinatal, del control prenatal, vamos a ver que hay una serie de medidas que nosotros tomamos y que debemos graficarlas para saber más o menos cómo va aumentando, si está dentro de los percentiles, la curva de crecimiento, ¿no? En este caso de la altura uterina. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, para 23 semanas, vemos esto. No sé si se ve el puntero o no. Sí se ve, doctora. Ya. Entonces tenemos 23 semanas, ¿no? Y más o menos llega hasta el 23, todavía está dentro del rango normal, ¿no? Si ya se va hasta 24, ya está en el percentil 90. Y si está tan bajo como, acá estamos en 17, 18, ¿no? Está en el percentil 10, ¿no? Entonces acá en ginecocesticia, en obstetricia hablamos mucho de los percentiles, ¿no? Percentil 10 es muy pequeño, percentil 90 es muy grande, ¿no? Lo ideal es que esté dentro del percentil 50. Esto se puede graficar dentro de las tarjetas de control prenatal, ¿no? Acá tenemos una tarjeta, ¿no? La altura uterina, también tenemos para ver el incremento de peso de las pacientes, que es tan importante para ver factores de riesgo tanto de preeclampsia como de diabetes, ¿no? Otro punto importante dentro del control prenatal y dentro de su evaluación obstétrica son las maniobras de Leopold. Acá en un dibujo sencillo, y espero que ya la mayoría haya tenido la oportunidad de realizar las maniobras. En la primera maniobra vamos a palpar el fondo del útero y se puede identificar el polo fetal que lo ocupa. Habitualmente, como la mayoría de bebitos viene en posición cefálica, lo que encontramos en el fondo son las nalgas o el polo podálico, ¿no? El peloteo cefálico de este nivel indica presentación podálica, ¿no? Entonces, la primera nos va a permitir evaluar si está cefálico o si está podálico ese bebé. La segunda maniobra de Leopold, palpando los flancos, se determina la situación y ubicación del dorso fetal. Entonces vamos a saber si está derecha o izquierda,
Y también vamos a saber si está atravesado ese bebé, ¿no? O si está longitudinal, ¿no? La mayoría de bebés vienen en longitudinal y también hay una cierta tendencia a que la mayoría venga más hacia la izquierda que hacia la derecha. Tercera maniobra de Leopold nos permite palpar el polo presentado. Habitualmente es el polo cefálico, como dice la diapositiva, y esto debe confirmarse realizando la maniobra de peloteo, ¿no? Se siente la cabecita es más durita que el potito, ¿no? Y se siente que entre los dedos, ¿no? Tal como se ve en la figura, se moviliza la cabecita, ¿no? Y eso se llama la maniobra de peloteo. Y la cuarta maniobra ya nos permite ver el encajamiento de la presentación en la pelvis, ¿no? Ya no nos permite hacer esa maniobra de peloteo porque ya el bebé ha encajado, ya se ha introducido hacia la pelvis, ¿no? Y ya no lo podemos hacer ese movimiento de peloteo. Si es que se puede realizar, tendríamos que sospechar que está en transverso, en oblicuo, ¿no? Ese bebé. Entonces, estas cuatro maniobras de Leopold son muy importantes para la ubicación, para tener el conocimiento en qué situación, presentación y posición está el bebé. Las posteriores evaluaciones o controles prenatales tenemos que seguir el esquema de control aprobado por el Ministerio de Salud, pedir exámenes de laboratorio según las semanas de gestación que estén, y la ecografía obstétrica. En cuanto a los exámenes de laboratorio, cuando nosotros hacemos el primer control prenatal, pedimos la batería o el perfil prenatal. Entonces ahí, aparte de fijarnos de la hemoglobina de la paciente, también debemos fijarnos en de la glucosa de la paciente. Si tenemos una paciente con una glucosa mayor de 92, estamos obligados a partir de la semana 24 a pedirle test de tolerancia oral a la glucosa. Igual, en lo que es la ecografía obstétrica, como les decía, la del primer trimestre nos determina si es un embarazo intraútero, si es solamente un embarazo único, múltiple, pero también tenemos otras dos ecografías importantes, que son la ecografía genética, que antes la pedíamos entre las 11 a 14 semanas, ahora dicen que mejor se ve entre las 12 a 14 semanas. Esta ecografía genética nos permite descartar patología cromosómica, ¿no? Síndrome de Down y y otros síndromes que son un poquito más raros, y el que es el más importante es el síndrome de Down, ¿no? Entonces, mediante la medición de la translucencia nucal, vamos a poder hacer ese descarte. También si vemos el hueso nasal, ¿no? Y otras imágenes ecográficas que nos van a permitir descartar, sobre todo síndrome de Down y aneuploidías. Después, entre las 20 a 24 semanas, hay que pedir la ecografía morfológica. Esta ecografía es muy importante porque va a ser una revisión completa, órgano por órgano, del bebé, ¿no? En ella vamos a poder ver si tiene algún tipo de malformación, si está formado bien el estómago, el diafragma, etcétera, etcétera, ¿no? Si hay algunos signos que nos están eh, haciendo sospechar de que haya patología en el cerebro, en los hemisferios, en el líquido cefalorraquídeo también, ¿no? O en la columna, que no haya cerrado bien la columna, etcétera, etcétera. Entonces, esas dos ecografías son importantes. Pedimos otras ecografías después, pero de las dos más importantes son la ecografía genética y la ecografía morfológica. Acá hay algunas otras reglas para calcular la edad gestacional en base a la altura uterina, ¿no? La regla de McDonald, ¿no? En base a la altura uterina por 8/7 es igual a la edad gestacional. Y otra regla que también tenemos para el cálculo es del peso en base a la altura uterina, es la regla de Johnson, ¿no? El peso fetal se calcula
altura uterina menos K, dependiendo si está encajado o no. Si no está encajado, se considera 12, menos 12, y si está encajado, menos 11, ¿no? Altura uterina, por ejemplo, tiene, acá está el ejemplo, ¿no? 33 centímetros de altura uterina, no está encajado, entonces es menos 12 la K, ¿no? Eso nos da el resultado de 21 por 155 y nos sale un peso aproximado de 3.255 gramos, más o menos 200 gramos el cálculo de error, ¿no? Entonces, estas son reglas que nos ayudan cuando no sabemos, no tenemos ecografía, no sabemos bien la edad gestacional de la paciente, ya sea porque su regla no fue confiable o porque no tuvo una primera ecografía precoz. Entonces, como ya se había estado mencionando, un punto importante en el control prenatal es ver el enfoque de riesgo, ¿no? Vamos a hablar del enfoque de riesgo. Entonces hablamos de pacientes de bajo riesgo y de alto riesgo obstétrico, ¿no? La mayoría de pacientes empieza como bajo riesgo obstétrico, pero termina en forma rápida o súbita, pasa a ser de alto riesgo obstétrico. Pero hay algunas que sí inician como alto riesgo obstétrico. Tenemos, por ejemplo, las pacientes desnutridas, las que tienen sobrepeso, obesidad, las que tienen entre 15 y 18 años, las que tienen más de 35 años, las gran multíparas, que tienen 4 o más hijos, cuando tienen un intervalo intergenésico menor de 2 años, antecedentes de parto prematuro y o producto de bajo peso, anemia, ¿no? Cesarianas anteriores, miometomías previas, asma bronquial, talla menor de 1,50 m, embarazo mayor de 41 semanas, embarazo múltiple, retraso mental, trastorno mental, madre RH negativa no sensibilizada, peso menor de 45 kilos en cualquier momento del embarazo, aquellas que no tienen control prenatal o que inicia muy tardíamente, mayor de 28 semanas, amenazas de aborto, em, pacientes que han sido sometidas a tratamientos de fertilidad, sífilis no tratada, enfermedades convulsivas, pobreza extrema, maltrato doméstico, embarazo no deseado, displasia o cáncer in situ del cuello uterino. Estas son las pacientes de alto riesgo, pero también hay pacientes que tienen muy alto riesgo, ¿no? Las embarazadas menores de 15 años, las que tienen anemia severa, menos de 7 gramos por decilitro de hemoglobina, trastornos hipertensivos del embarazo, abortador habitual, antecedentes de disfunción fetal tardía, antecedentes de enfermedades genéticas o malformaciones congénitas, polidamios, oligoidamios, restricción del crecimiento intrauterino, sangrado durante el segundo o tercer trimestre del embarazo, ruptura prematura de membrana, enfermedades infecciosas como la malaria, el dengue, chagas durante el embarazo, embarazos múltiples, 3 o más, embarazos, paciente con VIH o SIDA, infecciones vaginales por estreptococo del grupo B, cardiópatas, nefrópatas, pacientes con diabetes u otra patología endocrina, hemoglobinopatías, cáncer de cuello uterino invasor, cáncer de mama y otros, y también aquellas pacientes que, bueno, sufren de tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, farmacodependencia durante el embarazo, las pacientes con tuberculosis pulmonar activa, herpes genital activo en el tercer trimestre, sobre todo en el momento del parto, enfermedades autoinmunes, condilomatosis genital obstructiva, malformaciones congénitas genitales maternas, ¿no? Entonces, estos dos enfoques o estas pacientes, esta clasificación que hacemos de las pacientes con alto riesgo obstétrico es muy importante para ir ya detectando inicialmente los casos y cuando nosotros o cuando ustedes estén en primer nivel, ¿no? En un centro de salud o en una posta
o un hospital 1 puedan derivar a las pacientes oportunamente y no esperar hasta el final para hacer esa transferencia de las pacientes, ¿no? Después, bueno, esto lo vamos a hacer rápido. Es la resolución ministerial que nos habla de todo lo que debemos realizar para que nuestro control prenatal sea adecuado, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, ¿no? Es una resolución ministerial que se aprobó el 24 de diciembre del 2013 y en el cual se señalan, es la norma técnica de salud para la atención integral de la salud materna. Y acá hay un punto importante. Según esta resolución, debemos cumplir con lo establecido en las normas para lograr que cada gestante reciba como mínimo 6 controles prenatales, de los cuales por lo menos la primera o la segunda debe ser realizada por un profesional médico ginecobstetra. En caso no hubiera ginecobstetra, ¿no? En provincias, en el Perú, debe ser realizado por un médico cirujano con la finalidad de realizar el examen físico general minucioso, detectando alguna patología que pudiera complicar el embarazo. Entonces es importante que en el primero o segundo control prenatal sea visto por un médico que tiene un enfoque más amplio para detectar alguna comorbilidad de la paciente, ¿no? De repente la paciente no sabe, no sé, que sufre de asma, o de alguna cardiopatía o de alguna enfermedad degenerativa, ¿no? Entonces ahí el médico tiene que evaluar completamente a la paciente y no irse de frente a medir la barriguita, porque es importante, como les mencionaba, para que sea un control prenatal integral de la paciente y completo, que se le evalúe todos los órganos. Los establecimientos de salud públicos del primer nivel de atención deben identificar y captar al 100% de las gestantes de su comunidad, ¿no? Como les mencionaba, no se debería escapar ninguna gestante, todas deben tener control prenatal. Entonces, en el primer nivel de atención, lo que se hace es mapear a las pacientes, ¿no? Se identifica dónde vive, ¿no? En qué manzana, en qué calle, en qué barrio, en qué anexo, en qué caserío. Y una vez identificada, la obstetricia o el médico debe hacer un radar. Un radar es como un mapa de dónde está ubicada cada paciente gestante, ¿no? Y saber cuántas semanas tiene y cuándo le toca el control prenatal, porque si no viene la paciente, hay que ir a buscarla a su casa, ¿no? Hacerle un control domiciliario, aunque sea, pero hay que ir y ubicar a esa paciente. ¿Qué le está pasando? ¿Por qué no viene? Y eso sí debe ser mapeado en el primer nivel de atención. Otra, garantizar la atención del parto complicado o normal y el manejo de las emergencias obstétricas por profesional médico ginecobstetra, perdón, médico cirujano u obstetra según corresponda, de acuerdo al nivel de complejidad del establecimiento. En ausencia de personal de salud, el personal debe derivar a la paciente, ¿no? Entonces, acá hace mucho hincapié, ¿no? Que debe manejar las pacientes complicadas y en emergencia, debe ser un médico ginecobstetra. En caso no hubiera, debe ser el médico cirujano o un médico general, ¿no? Entonces, también hablamos de atención preconcepcional, ¿no? Se debe intervenir desde un año previo a la intención del embarazo, aunque mínimamente es aceptable 6 meses de intervención antes del embarazo. Y entonces ahí la paciente debería tener una evaluación clínica, saber su riesgo gestacional, nutricional y de laboratorio. Detección y evaluación temprana de riesgos de salud mental, tamizaje de violencia familiar, tomarles el Papá Nicolau, examen de mamas o autoexamen orientarlas, evaluaciones odontológicas,
que cuente con sus vacunas completas, iniciar suplementos de ácido fólico y darles una consejería tanto en salud sexual y reproductiva, así como de paternidad y planificación familiar. Bueno, acá está toda la norma técnica de cómo debe ser la atención integral, que ya le hemos estado hablando, el enfoque de riesgo, la exploración, ¿no? Debemos sacar el IMC, ¿no? Debemos pedir toda esta serie de exámenes menciona la norma técnica del MINSA. Ya. Otra de los acápites que dice es que la primera consulta prenatal debe durar por lo menos 30 minutos y ya las siguientes pueden durar entre 15 a 20 minutos. La atención prenatal debe ser realizada por el médico ginecobstetra, el médico cirujano u obstétrica o obstetra según el nivel de complejidad. Toda complicación del embarazo detectada en cualquier momento de la atención de la gestante debe ser atendida por un médico ginecobstetra. Brindar educación a la mujer, gestante, su familia y la comunidad sobre los cuidados durante la gestación. Y brindar educación para la identificación de signos de alarma durante la gestación, parto y puerperio. La ecografía obstétrica, como estábamos mencionando, y otros exámenes que se deben realizar, ¿no? En caso sea RH negativo, pedir el test de Kunz. Acá la guía está un poco desfasada, ¿no? Porque pide para lo que es glicemia que el valor sea mayor de 105, ahora manejamos valores menores, 92, como les había mencionado. Bueno, el manejo también es importante, la prescripción de ácido fólico, de sulfato ferroso e incluso de calcio desde las primeras semanas del embarazo. Y en caso de referir, cuando encontramos algún factor de riesgo, cuando vemos que es también un embarazo múltiple, cuando vemos un embarazo podálico transverso, pacientes que tienen riesgo de preeclampsia o de diabetes o anémicas, debemos estar derivando, ¿no? No esperar a que nuestra paciente se complique para recién hacer la transferencia. Acá esto está en la norma técnica, ¿no? Todo lo que debemos pedir y todo lo que debemos hacer durante los diferentes controles prenatales que va a tener la paciente, ¿no? Acá les voy a dejar las diapos y ahí pueden revisar todo lo que debemos hacer en cada control prenatal, ¿no? Pero el primero es el más importante y en el que debe ser el más completo posible, ¿no? Desde la evaluación, un examen clínico exhaustivo, también hacer una buena anamnesis, obtener todos los antecedentes familiares, personales, quirúrgicos, etcétera, etcétera, de la paciente, hacer una buena evaluación clínica y pedir exámenes, ¿no? El perfil prenatal debe ser completo, también mandar a la paciente al odontólogo, a la nutricionista e iniciar el ácido fólico, el hierro, si es necesario, y también hacer una orientación en salud sexual y reproductiva y de planificación familiar, ¿no? Después ya ahí están los siguientes controles prenatales, ¿no? En lo cual debe ser lo más completo posible y periódico, ¿no? Bueno, acá algunas fotitos del consultorio de obstetricia, ¿no? La sala de espera. Esta es una fotito de la pandemia, ¿no? En plena pandemia, cómo se separaban los asientos y cómo que al inicio no había muchos pacientes que todavía tenían temor de venir al hospital, ¿no? Después los consultorios, tenemos 3 consultorios obstétricos funcionando, no en todos los horarios, pero sí por lo menos durante las mañanas y al mediodía. Acá tenemos algunas variantes que se realizaron durante en la época de la pandemia, ¿no? Acá teníamos un protector que se mandó a construir, supuestamente para que las pacientes estuvieran con acá su cabeza y tapadas para que no nos salpicaran los fluidos, ¿no? La tos o
la saliva, ¿no? De la paciente. Acá también tenemos un protector en lo que es la pantalla de la computadora, ¿no? Son algunas variantes que se realizaron durante la pandemia. Bueno, y siempre en todo consultorio debe haber una balanza, aunque viejita nuestra balanza, tiene tallímetro también, ¿no? Entonces es una balanza completa. Ahí está para detectar el peso de la paciente. Otro punto importante también es la vacunación, ¿no? El esquema nacional de inmunizaciones. Entonces, este es el esquema que se ha aprobado a partir del año pasado, a fines del año pasado, de lo que debe recibir la gestante durante el embarazo, ¿no? La vacuna contra la influencia en cualquier etapa del embarazo, la vacuna de la difteria y tétanos a partir de la semana 20 de gestación, o esta vacuna, la que es la triple, difteria, tétanos y pertusis, a partir de la semana 20 hasta la 36, perdón. La de hepatitis B, en cualquier edad gestacional, 3 dosis debe recibir la paciente, y la vacuna COVID, según las recomendaciones que tenemos, ¿no? También deben recibir las gestantes la bivalente, ¿no? Entonces, este esquema es importante, ¿no? Porque ha ido teniendo modificaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Antes solo se recomendaba la antitetánica, por ejemplo, ¿no? Y eran 5 dosis que no terminaba de cumplir la paciente durante el embarazo. Ahora ha habido ciertas variaciones de la antitetánica y ahora solamente se solicitan 3 en edad fértil y en el embarazo a veces una sola dosis reciben, ¿no? De la antitetánica. La idea es, al disminuir la edad de gestacional en la que se ponen las vacunas y también algunas que tienen refuerzos, es que también protege al bebé, ¿no? Al recién nacido o al bebé por nacer. Otras pruebas que solicitamos durante los controles son las pruebas de bienestar fetal. La primera es detectar los movimientos fetales, que la paciente sepa que su bebé a partir de las 24 semanas más o menos se debe mover más de 10 veces al día. La frecuencia cardíaca fetal, que lo normal es de entre 120 y 160. La ecografía obstétrica también nos ayuda a evaluar líquido amniótico, eh, a ver si hay algún signo que nos indica que la paciente o el bebé tiene insuficiencia placentaria, signos de alarma durante el embarazo, pruebas de bienestar fetal, monitoreo fetal, conocer los signos de alarma. Esto está también en la tarjeta de control prenatal, ¿no? Si ustedes revisan toda tarjeta de control prenatal, tiene estos signos de alarma, ¿no? Explicarle a la paciente que debe acudir al establecimiento cuando presente algunos de estos signos de alarma. Hinchazón de cara, manos y pies, dolor de cabeza, zumbido de oídos, visión borrosa, dolor abdominal, aumento brusco de peso o pérdida de peso, fiebre, escalofríos, ardor al orinar, vómitos exagerados, disminución de movimientos fetales y salida de sangre o pérdida de líquido por la vagina. Acá es una, un- una hojita que utilizamos bastante en el hospital para el monitoreo de los movimientos fetales, ¿no? Y nos permite que la paciente detecte si su bebé no se está moviendo mucho y acuda a la emergencia. Las pruebas de bienestar fetal, ¿no? Tenemos el test no estresante, el test estresante, ¿no? Que se informan en estas, ¿cómo se dice? En estos módulos, en estas hojitas, ¿no? Acá tenemos un test de bienestar fetal, ¿no? Si ustedes ven, bueno, antes de explicarle esto, hay 5 parámetros que vemos en los test no estresantes y estresantes. La frecuencia cardíaca basal,
la variabilidad, que es minuto a minuto, cuánto van cambiando los latidos minuto a minuto, la cinética fetal, ¿no? El movimiento de los bebés, la reactividad cardíaca y las desaceleraciones, ¿no? Entonces, esos 5 parámetros los vamos midiendo acá en la tablita. Ustedes pueden verificarlo y marcarlo, ¿no? Lo marcamos eso y podemos hacer responder el monitoreo cómo le va, ¿no? Si ustedes ven, miren, entre 100 hasta 160, 162 llega este bebé, ¿no? Pero es la reactividad, ¿no? Cuando se está moviendo más, como que acelera el corazón, ¿no? Es igual que cuando corremos, se acelera nuestro corazón, igual en el bebé. Cuando se mueve mucho, se acelera y aumenta los latidos cardíacos, ¿no? Entonces, esto es un NST con algunas contracciones irregulares por ahí, que está bastante bien, ¿no? Acá lo tenemos, ¿no? Variabilidad 5 en 10, reactividad típica y todos los otros parámetros, ¿no? Eso lo van a poder ver durante sus prácticas, los monitoreos fetales, ¿no? Este, por ejemplo, sí tiene contracciones. En la parte baja se pueden ver las contracciones. Aquí en ecografía, en época de la pandemia, ¿no? En la paciente muy protegida, también la doctora que hacía la ecografía. Y las categorías de medicamentos durante el embarazo. Bueno, esa es una tabla bastante extensa, ¿no? En la cual podemos ver qué medicamentos se pueden utilizar en el embarazo y qué medicamentos no se pueden utilizar en el embarazo. La categoría A significa que se han realizado estudios controlados y no se ha demostrado ningún riesgo para las pacientes gestantes. Estudios adecuados en embarazadas no han demostrado riesgo para el feto durante el primer trimestre y tampoco hay evidencia de riesgo en el resto del embarazo. Son remotas las posibilidades del daño fetal. ¿Qué medicamentos tenemos en esta categoría? Casi las vitaminas son los únicos medicamentos que tenemos en esta categoría. El ácido fólico, el hidróxido de aluminio, el hidróxido de magnesio, el sulfato ferroso, vitamina B1, B12, B6, vitamina C. La vitamina A se puede utilizar, pero no en altas dosis. La categoría B, no hay riesgos descritos para el feto, ¿no? En los estudios con animales no se ha demostrado riesgo teratogénico y se pueden utilizar estos medicamentos, ¿no? Ahí tenemos algunos antibióticos, como la amoxicilina o combinada con el ácido granulámico, la ampicilina combinada con el sulbactán, las cefalosporinas, la cimetidina, la eritromicina, la clindamicina, el clotrimazol. Generalmente lo usamos en forma local, ya sea en cremas o en óvulos, el metronidazol también en cremas o en óvulos. La nitrofurantoína sí utilizamos durante la gestación, la insulina, la ranitidina, el dimidinato, la cetiricina, el ketoprofeno, que es un AINES, se puede usar en el primer y segundo trimestre y como categoría B, pero ya en el tercer trimestre pasa a ser categoría D. En la categoría C no puede descartarse riesgos fetales. Tenemos todos los aminoglucósidos, amicacina, gentamicina, la ciprofloxacina, la claritomicina, el clotrimazol, la isoniazida, el ambrosol, la dexametasona y el dextrometorfano. Los AINES, también algunos AINES, se pueden usar en el primer y segundo trimestre como categoría C, pero en el tercer trimestre es categoría D. La aspirina también se menciona que es C en el primer y segundo trimestre y D en el tercer trimestre o altas dosis. Categoría D, hay indicios de riesgo fetal, el alprazolam, el diazepam, la carbamazepina, la estreptomicina, la fenitoína y el fenobarbital. Y la categoría X son los medicamentos que están contraindicados en el embarazo. Atorvastatina, clomifeno, anticonceptivos orales combinados,
hormonoterapia de reemplazo, desogestrel, etinilestradiol, dihidroergotamina, isotretinoína, warfarina y vitamina A en altas dosis. Bueno, esta tablita es para que la tengan en su esquema mental y solamente podríamos utilizar básicamente los medicamentos que están en categoría A y B. Acá hay algunos temitas así un poco sueltos sobre lo que puede pasar durante el embarazo, ¿no? ¿La mujer embarazada puede trabajar? Sí puede trabajar, ¿no? Hay muchas mujeres que siguen trabajando hasta el final del embarazo sin ningún problema, ¿no? Desde las mujeres ginecólogas, no sé, las mujeres que trabajan en construcción también, las bailarinas, ¿no? Mientras no tengan un factor de riesgo o algo que esté complicando su embarazo, muchas mujeres realizan todas sus labores sin mayor contratiempo, ¿no? Hasta el final, ¿no? Incluso hay muchas que dicen que quieren trabajar hasta el final, ¿no? Bueno, en cuanto a la fatiga y nutrición, el trabajo extra que tiene el cuerpo para llevar adelante un embarazo puede generar cansancio y puede ser difícil descansar durante la jornada laboral. Entonces, la gestante debe consumir alimentos ricos en hierro y proteínas, ¿no? En hierro tenemos sal, pescado, hígado, vaso, sangrecita. Son alimentos que siempre debe consumir la gestante y las proteínas, pues, ¿no? El pescado, hígado, las carnes rojas también debe consumir la gestante. La gestante debe tomar descansos cortos y frecuentes. Levantarse y moverse durante unos minutos puede ayudar para que no aumente las infecciones vaginales, el cansancio, ¿no? Para que pueda darse unos tiempos de descanso. Además, debe beber muchos líquidos. Se menciona que debería beber una mujer embarazada más de 2 litros de agua al día. Reducir algunos tipos de actividades que le causen cansancio a la paciente, ¿no? Seguir una rutina de ejercicios, puede caminar, ¿no? Lo que tolere, puede hacer natación para embarazadas, puede hacer psicoprofilaxis también, ¿no? Con unos ejercicios para el momento del parto. Debe acostarse temprano, tratar de dormir al menos 8 horas. Algunas tienen algunas dificultades ya al final del embarazo por problemas de compresión, no pueden echarse adecuadamente, sienten que les falta el aire, ¿no? Pero tratar de dormir más de 8 horas, al menos 8 horas diarias. Acá algunos datos de cuánto puede ganar una gestante. Si la paciente empieza con bajo peso, debería tener una ganancia de peso un poquito mayor, de 13 a 18 kilos. Si empieza con un peso normal, 11, bueno, acá dice 16, pero lo ideal es hasta 12 kilos más o menos, ¿no? Si empieza con sobrepeso, máximo 11 kilos de aumento, pero si empieza con obesidad, máximo 9 kilos. Acá hay algunas preguntas, ¿no? Comunes en el embarazo. ¿Puede fumar una paciente embarazada? No debería fumar, no debe fumar. ¿Puede tener relaciones sexuales? Sí puede tenerlas, salvo que tenga placenta previa o una amenaza de aborto o una amenaza de parto prematuro. ¿Puede realizar viajes? Sí, pero que no sean muy largos, porque hay algunos fenómenos compresivos cuando viajan muchas horas en el avión. Hay ciertos riesgos de desprendimiento prematuro de placenta, pero en líneas generales sí puede viajar una paciente gestante. El dolor de cabeza, algunas pacientes por problemas hormonales les aumenta el dolor de cabeza durante el embarazo, otras las pasan muy bien durante el embarazo, se les va el dolor de cabeza. El reflujo gastroesofágico sí es algo bastante común porque hay una dificultad o una disminución en el cierre de los esfínteres. Entonces la paciente puede regurgitar, ¿no? Puede regurgitar fácilmente. Constipación, la mayoría de pacientes embarazadas tienen una tendencia al estreñimiento, ¿no?
y también aunado al uso del hierro que aumenta eh, la, la- el estreñimiento. Calambres, se menciona que hay un déficit de potasio en el embarazo, una mala circulación que haría que tengan las gestantes mayor número de calambres. Dolores lumbares, eso es por la curvatura que se ocasiona en las pacientes y que va a ir aumentando según aumenta la edad gestacional, ¿no? Las venas varicosas, ¿no? Hay una éstasis venosa, una mala circulación, el aumento de peso también colabora a que se formen las venas varicosas en los miembros inferiores y también las hemorroides, ¿no? Que está aunado a las varices a nivel hemorroidal, como también al estreñimiento materno. El flujo vaginal también aumenta, hay mayor humedad a nivel de la mucosa vaginal y también por el número de horas sentadas o por estreñimiento o por el uso de ropa sintética podría aumentar el flujo vaginal. Y psicoprofilaxis, toda mujer embarazada debería realizar sus sesiones de psicoprofilaxis que le va a ayudar tanto para conocer fisiológicamente lo que está pasando, saber cómo va a ser el parto y también dan o les brindan información sobre cómo va a ser la lactancia, cómo bañar al bebé, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son puntos importantes a tener en cuenta. Bueno, las náuseas y los vómitos es una patología bastante frecuente, sobre todo al inicio del embarazo, hasta las 12, 13 semanas, y que va a ir disminuyendo cuando se estabiliza el aumento de la hormona beta-HCG. Sobre el sistema informático perinatal, es un sistema que nos permite, a través del consenso técnico de cientos de profesionales de la región, nos permite ver qué herramientas nos van a ayudar a mejorar la calidad de atención de las madres y los recién nacidos. Se ha utilizado durante más de 40 años y ha permitido sistematizar toda la información que tenemos y también detectar más rápidamente los factores de riesgo perinatales en las mujeres. Este sistema informático perinatal está construido por un grupo de instrumentos originalmente diseñados para su uso en los servicios de ginecobstetricia y neonatología. Contamos con la historia clínica perinatal, el carnet perinatal, el partograma, también tienen un formato de hospitalización neonatal, de enfermería neonatal, y existen los programas que capturan todo y procesan toda esta información obtenida. Entonces, acá tenemos los objetivos del sistema informático perinatal: servir de base para planificar la atención, verificar y seguir la implantación de prácticas basadas en evidencia, unificar la recolección de datos, facilitar la comunicación entre los diferentes niveles, obtener localmente estadísticas confiables, favorecer el cumplimiento de normas, facilitar la capacitación del personal de salud, registrar datos de interés legal, facilitar las auditorías, caracterizar a la población asistida, evaluar la calidad de atención, categorizar problemas, realizar investigaciones epidemiológicas, entre otros objetivos del sistema informático perinatal. Acá tenemos la historia clínica materno-perinatal. Es bastante extensa, ¿no? Pero en la primera parte están los datos de filiación, en la siguiente parte están los antecedentes obstétricos, los antecedentes del último embarazo, los antecedentes familiares, personales. Acá está un acápite para el peso y la talla de la paciente, del inicio, ¿no? Las vacunas, el tipo de sangre, acá para la fecha de última regla, ¿no? En la edad gestacional, si es por ecografía, la fecha probable de parto, y también los exámenes de laboratorio y otros datitos más como si tuvo hospitalización, emergencia, violencia de género. Y acá está la cartilla de control prenatal, ¿no? Todos los datos que deben tener.
¿no? Desde cuándo se ha atendido, la edad gestacional, el peso, la temperatura, presión, pulso, altura uterina, situación, presentación y posición del bebé, frecuencia cardíaca fetal, si tiene movimientos, edemas y otros puntos más, ¿no? Acá importante también el gráfico, ¿no? Como les decía, graficar lo que nosotros obtenemos aquí debe graficarse también en estas curvas. Acá está un poquito más cercano. Esta es la del recién nacido. Acá tenemos una tarjeta de control del hospital, ¿no? Donde está lo amarillo significa que tiene un riesgo, ¿no? Por ejemplo, esta paciente tiene 44 años, entonces su factor de riesgo, ¿no? Mm, Su grado de instrucción, si tampoco no tuviera ningún grado de instrucción, también es un riesgo. Ah, por acá los antecedentes familiares, los antecedentes personales, si tiene muchos abortos, muchas cesáreas, ¿no? Todo lo que está en amarillito nos indica un riesgo, ¿no? Los cuadraditos en amarillo nos indican riesgo, ¿no? Acá vemos las señales de peligro, tenemos las gráficas de la altura uterina, la gráfica del incremento del peso, acá algunas indicaciones para las pacientes, sus citas de control para colocarles acá cuándo deben controlarse. Acá están los datos de la paciente, ¿no? Y esa es una tarjeta que siempre debemos explicarle a la paciente que siempre las debe traer, ¿no? Cuando va a su control prenatal, si en caso viniera emergencia o hospitalización, siempre debe estar con su tarjeta de control prenatal, ¿no? Acá más de la tarjeta de control prenatal. Y por último, ya terminando, las conclusiones de la clase son: el enfoque de riesgo juega un rol importante en la reducción de la morbilidad y mortalidad materna y perinatal. Entre el 15 al 30% de los embarazos son considerados de alto riesgo y en esto se presenta hasta un 60% de morbilidad y mortalidad materna y perinatal. Entonces, el control prenatal es indispensable para mejorar la salud materna y perinatal. Es de suma importancia instruir a las gestantes sobre los signos de alarma. Es importante el adecuado registro de la información y la mayoría de las causas de muerte materna son previsibles. Entonces, mucho depende de la calidad de nuestro control prenatal para detectar factores de riesgo y para tratar de prevenir algunas causas de muerte. Como mencionamos acá, la mayoría de causas de la muerte materna son previsibles. La participación informada de la población es necesaria para mejorar la salud materna. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta o todo quedó claro. ¿Están ahí, chicos? Sí, doctora, todo está claro. A ver.